Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de Giovanni Almonte. Buenas noches, don Junior Espinosa. Contento, feliz de estar aquí compartiendo este escenario con usted y con los amigos televidentes. Es así. Recordarle a la audiencia que todos los días o todas las noches, de 10 a 11, pueden sintonizarnos a través de las redes sociales, sobre todo nuestra página web www.carivision.com.do y en nuestro canal de YouTube. Bueno, y sigue la pelota caliente. Muy caliente. Con el tema de Loma Miranda. Se la pasaron al pitcher, el pitcher catcher, volvió otra vez al pitcher y se están tirando la bola. Sabes que ayer no analizamos esta situación, pero me pareció extraño que el presidente de la República llamara a su despacho a los presidentes de ambas cámaras para consultarle sobre el plazo que tenía. Supuestamente era hasta las 10 de la mañana y luego dijeron que tenía la posibilidad hasta el mediodía. Hasta la medianoche. Supuestamente. Hasta la medianoche. Sí. Pero yo no creo que para eso el presidente iba a convocar a los presidentes de las cámaras, toda vez que tiene un buen consultor jurídico. Claro. Y esa decisión no se tomó de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. Recuérdate, no, eso estaba hecho, escrito. Recuérdate, Junior, que todos los acápites, todas las señalizaciones que hace el presidente, no las hicieron en un día. Por eso, no sé si en un día. Eso se tomó su tiempo. Yo no sé si la reunión fue sobre todo para garantizar que ese proyecto sea ratificado como en efecto ocurrió hoy, que los senadores acogieron la objeción que ha hecho el presidente de la República al proyecto de ley. Imagino que será también el curso que va a tomar en la Cámara de Diputados, toda vez que ya no es una decisión solo del presidente. El comité político parece que había discutido el asunto. Entonces es un asunto de partido. Le dio un espaldarazo al comité político. Posiblemente pusieron a parte importante de la población a crearse expectativa, y sobre todo por el comportamiento que había exhibido el presidente de en determinados temas montarse en la cresta de la ola y seguir navegando con ella. Pero el jueves creo que fuimos bastante claros al definir el asunto y que entendíamos que lamentablemente iba a observar el proyecto. ¿Sabe que él es un buen surfista, ¿viste? Sí. Él es un buen surfista. Sí. Y parece que adquirió buena técnica. Yo te reitero, pudo más el miedo que la razón, definitivamente. Y la conciliación con los sectores económicamente pudientes, no solamente locales, sino también extranjeros, que tienen bastante influencia en todo lo que tiene que ver con el accionar político, económico y social de la República Dominicana. Pero tú sabes, ¿qué me preocupa? Tú sabes que han desmontado los legisladores, algunos de ellos han desmontado uno a uno las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al proyecto de ley. Sí, la pueden desmontar. Lo han ido desmontando. Todas pueden desmontarla hoy y mañana. Pero seguro, ya trazó la pauta el Senado de la República. ¿Quién tiene mayoría en la Cámara de Diputados? El PLD. Entonces ellos van a actuar de esa manera. Aunque se contradigan. Es un asunto de partido. Es algo institucional como partido. Claro que sí. Y más aún, el presidente no se limitó solo a objetar la ley, sino que pidió a los legisladores no continuar la discusión del proyecto hasta tanto no se defina la elaboración y promulgación de la famosa Ley de Ordenamiento Territorial, que está pendiente desde el 2010, cuando se aprobó la Constitución política vigente en la República Dominicana. Yo, en lo que pude observar de la comunicación que envió el presidente, no vi por ninguna parte que sugiriera que los diputados hicieran sus mayores esfuerzos para que en el menor tiempo posible esa ley a la que él condiciona continuar la discusión sobre las concesiones mineras, la declaración de parque nacional de ese o cualquier otra área, no le dijo ni le sugirió que procedieran en el menor tiempo posible a elaborar, redactar y aprobar ese proyecto de ley. Por lo tanto, el tema Loma Miranda posiblemente en el Senado se va a cerrar. Y en la Cámara de Diputados. Mira, hay que ver, Junior, la presión social, hasta qué punto y el presidente puede aguantar esta presión social. Ya vimos las movilizaciones hoy en barrios de la capital,
San Francisco de Macorís, en La Vega, y el presidente puede llamar a la calma, pero yo entiendo que el presidente tiene que hablar a la nación. El presidente, yo vi hoy la cuenta de Twitter, tiene 350,000 seguidores. Yo creo que 350,000 seguidores, que él haya amanecido ayer tuiteando y explicando los argumentos de por qué vetó el proyecto de ley y que haga todas las observaciones que él entienda del lugar porque afecta a la nación dominicana, porque va a ser multada en organismos internacionales y todo lo que quiera decir el presidente de la República. Pero yo creo que tiene que hablar a la nación, al país, a los 10 millones de habitantes y explicarle por qué lo hizo, las razones que lo obligaron a hacer lo que hizo, porque la población cifró esperanza en el presidente de la República, ya que las cámaras legislativas hicieron su papel, jugaron su rol, a menos de que todo esto sea una escaramuza, como pasó la vez aquella, que pirimió ante las cámaras legislativas y entonces fue sometida a la nueva legislatura. Eso fue un show de mal gusto. Pero le explicó el miedo a las indemnizaciones, el miedo a la presión social. Junior, es que el presidente no ha hablado, el presidente no ha hablado. Bueno, pero habló el vocero. No, es que la comunicación la firma él, la carta que se dirige al Senado. Y lo que se limitó Rodríguez Marchena fue a leer fragmentos en esa ocasión de la carta. Perfecto, por lo tanto, no tiene más nada que decir, ya fijó su posición. Perfecto, pero está bien. Si sigue la protesta, y la indefinición. Si sigue la protesta, ¿qué va a hacer el presidente de la República? Bueno, ojalá. Militarizar el país. Ojalá la presión social siga aumentando. Poner guardia en todos los sitios. Mira, la única esperanza es que la presión social en ese y otro tema siga aumentando. Y que definitivamente forcemos a nuestras autoridades también a dar cumplimiento a lo que dice la ley. Porque también la Constitución prevé el compromiso del Estado con la defensa y conservación del patrimonio medioambiental. Lo establece. Y si los estudios, que dice el presidente que están inconclusos, pero aún inconclusos, dicen que no es factible la explotación de los minerales que hay en Loma Miranda, si los estudios que ha hecho la compañía no satisfacen los parámetros internacionales requeridos para la explotación minera, ¿qué otra cosa hay que esperar? Bueno, aparentemente esperar que el PNUD, que técnicos internacionales... Pero es que ya el PNUD a solicitud del presidente se refirió y dijo que no era compatible la explotación, por lo menos con los estudios que había presentado la compañía que está con el derecho de exploración y explotación. Me parece que se solicitó otra vez para que se haga un nuevo estudio. El Tribunal Constitucional también, la sentencia 167. No va a creer mucho en eso, escúchame, Junior. Bueno, tú podrás creer o no. Aquí tenemos muchos tribunales y como son tantos, la gente vive confundida. Pero tú sabes que es bueno que nos aferremos a esa Constitución que tanto mucha gente ha defendido y que tanta gente ha dicho que es la Constitución mucho más avanzada que tiene la República Dominicana. Pero eso mismo obvio en la del 63, lamentablemente. Que ojalá a todos esos ciudadanos dominicanos de a pie, que el Estado Dominicano en diferentes momentos le ha declarado de utilidad pública a sus terrenos, que le paguen. Que le paguen. Debería pagarle en función de lo que establece la Constitución. Es que lamentable, Junior, los precedentes aquí no funcionan. Nos vamos en materia laboral y se crea un precedente jurídico y después se cambia. Pero hay otros en diferentes materias se crean precedentes jurídicos y no se cumplen. Hay otros principios que tienen que ver con derechos fundamentales de la población dominicana que están en la Constitución y que si mínimamente lo cumpliéramos, pudiéramos alcanzar el Estado social, democrático y de derecho. Ojalá, e invito al presidente Danilo Medina, que en base a ese principio de aferrarse a los principios constitucionales y respetar la Constitución, pues trace la pauta necesaria para que en el país se respeten las leyes, para que en el país se creen las condiciones de tener eso que semánticamente suena bonito, Estado social, democrático y de derecho, pero negándole derecho a la gente con necesidades vitales insatisfechas, y que solamente nos preocupemos por las leyes y la Constitución cuando afectan intereses multinacionales o cuando los sectores económicamente pudientes son los que se ven afectados. Interpretativa, Junior, interpretativa. Simplemente se interpreta a la medida y a la conveniencia del momento, del lugar y los intereses. Así, eso es todo. Así ni se educa, ni se genera conciencia colectiva de cumplimiento de la ley. Ayer hablábamos de eso. Hay que practicar con el ejemplo. Si queremos que haya cumplimiento a las leyes y a la Constitución, pues debemos poner el ejemplo como autoridades.
siempre recalco, no es mío, que los pueblos se comportan como se comportan sus líderes. Y la sociedad que tenemos hoy es la que ese liderazgo político, ese liderazgo empresarial ha creado. Son ellos los responsables porque son los que han tenido la rienda del Estado dominicano. Son los que han trazado las grandes políticas. Son los que se han encargado de mantener un estado de inequidad social que no posibilita el desarrollo integral de los dominicanos. Yo te he dicho en otras ocasiones y a los amigos televidentes que lo que pasa en nuestro país, el sector empresarial es culpable, es cómplice. Tienes responsabilidad. Porque ellos son los que crean la fuente de riqueza junto con el gobierno, junto con el Estado. Y si ellos permiten que los políticos hagan lo que les dé la gana, ellos son cómplices, porque ellos se benefician. Ellos no, pues es inverso, porque los políticos son, en definitiva, los que trazan las grandes estrategias jurídicas. Por eso es la constitución política, jurídica y administrativa. Pero es que un país es un conjunto de cosas, claro, de elementos, donde está la población, el sector empresarial, el Estado, la iglesia, los partidos políticos, y todos juegan su rol. Tú estás hablando de un país, estás hablando de sociedad, y yo estoy hablando de Estado. Entendiendo el Estado como esa definición clásica, que mucha gente dice que no existe hoy, que es un instrumento de poder, es un instrumento de dominación, y así lo usan las clases sociales y la dirigencia política. Se imponen con esa fortaleza que tiene el Estado. El Estado siempre está listo y presto a acudir en defensa de lo que entiende es el statu quo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro si queremos construir definitivamente una sociedad también crítica, que resurja en valores, porque en la forma en que nos estamos manejando, yo no creo que vayamos a corregir lo que está mal, no creo que vayamos a hacer lo que nunca se ha hecho, ni continuar lo que está bien. Bueno. ¿O tú crees que vamos por un camino? Vamos bien, Junior, vamos bien. Esos son pequeñeces, esos son simplemente cosas que pasan y en el camino tenemos que arreglarlas. Son inconvenientes, situaciones que se dan. Y nosotros tenemos que seguir hacia adelante y echarla hacia atrás esas situaciones difíciles. O en la vida tú no has tropezado y tú sigues. Tú has chocado y sigues, porque debemos seguir. Estos son obstáculos que la población, el país debe superar y seguir hacia adelante y seguir construyendo la nación que todos anhelamos y queremos. Tú chocas con alguien, tú dices, bueno, choqué una vez. Ahora, si tú estás chocando permanentemente con todo que esté en el centro, y con todo el que esté en los lados, tienes que revisarte tú. Sí, es una realidad. Eso es lo que le pasa entonces al Estado Dominicano, que tiene que revisarse. Por el rol que históricamente ha estado jugando. Fíjate, por más leyes que dictamos, ¿cuál es el crecimiento institucional que podemos reflejar hoy día? En materia jurídica muy poca, para no decirte nada. Pero ¿en cuál otra materia? O sea, tenemos una sociedad que hoy no va bien. Sí. No va bien. Y estas son acciones que lo demuestran al más alto nivel. Pero dejémoslo más Miranda tranquilo y vamos a otros temas. Junior, el otro tema es el tema deportivo. Ayer, después que ganamos ante Finlandia, República Dominicana cayó ante Estados Unidos. ¿Tú tienes tu sección deportiva aquí después del Mundial de Básquet? No, la verdad es que me está gustando el Mundial de Básquet, pero lamentablemente competimos hoy con un monstruo. Competimos contra el equipo de Estados Unidos, el equipo más fuerte. Pero todavía tenemos chance. Bueno, tenemos chance todavía. El equipo hizo 76 puntos. Perdimos 106 a 71. 71, pensé que era 76. Sí. Bueno, pero está bien. Vamos bien, vamos bien. Se hizo el esfuerzo. En pelota vamos bien, en tenis vamos bien. Estamos bateando para 500 de 4-2. Sí, 4-2 así mismo. Entonces, sí, vamos bien, vamos bien. Hay que ver si efectivamente podemos pasar a la otra ronda. Son de las pocas noticias positivas. Así es, sí. Así es. Y mira, ya hablábamos anoche de la situación de Santiago, lo difícil que está Santiago. Hoy se dio una noticia relacionada a un hecho violento, y es un médico de esta localidad que lamentablemente fue encontrado en el baúl de un carro, en el baúl de un vehículo, amarrado, como es lógico, muerto. Se trata de un hecho que lamentablemente lo que hace es aumentar las estadísticas en Santiago. Pero como decimos siempre, estos hechos solo sirven para ocupar espacio en los medios, porque no vemos los resultados de las políticas de prevención que está implementando el gobierno de la República Dominicana. Y todas las semanas seguimos con los mismos hechos de violencia, cuando no es en Santiago, en la ciudad de Santo Domingo.
sino en una comunidad remota, posiblemente de Pedernales o de, Sí, o de Higüey. En provincia. cualquier provincia nos encontramos con situaciones como esta. Y parece que este doctor, muy respetado en Santiago, su esposa decía que era un hombre de bien, que se dedicaba a salvar vidas y que aparte de eso jugaba gallo. Entonces Sí, vamos a esperar. Es un deporte muy que es usual en las provincias, se juega mucho gallo, eso es usual. Hay que esperar entonces las investigaciones y ver qué pudo motivar esta lamentable situación. Mira, eso crea intranquilidad, Junior, y de verdad que asusta parte de la población activa del país, profesionales, personas independientes, y de verdad que uno siente un poco de inseguridad. Habría que ver los motivos, qué fue lo que sucedió, pero independientemente de todo eso, cómo alguien desaparece y es encontrado en el baúl de un carro asesinado, muerto. No hay una cámara, los cuerpos investigativos no vieron nada normal, nadie sabe nada. Entonces, son cosas que yo muchas veces no entiendo. Esto es un país pequeño, con 10 millones de habitantes, donde todos nos conocemos. Entonces, situaciones como esta tienen que resolverse lo antes posible. Lo antes posible. Y este doctor José Alcántara Ten era el encargado de la unidad de oncología del Hospital de Seguro Social Rafael Estrella Ureña en Santiago, una persona bastante Sí, conocida, claro. Lamentablemente. Otro tema tiene que ver con San Cristóbal. Aquí siempre actuamos por batida. Parece que la batida, acuñando una máxima del científico Félix Reina, que dice que en la República Dominicana todo funciona por batida. Por el momento. Cuando es por los cascos con los motoristas, ese es el tema de la semana y tomamos un mes. Aumenta los cascos en la ferretería, en los sitios donde se ve. Si es con los ayuntamientos, entonces nos vamos a los ayuntamientos. Otro ayuntamiento intervenido. Y se trata del ayuntamiento del municipio de San Cristóbal, que está presidido por Raúl Mondesí. Excelente gerente. Bueno, excelente. No tengo parámetro para afirmar ni negar eso. Lo cierto es para mí uno de los gerentes más que eficientes la Procuraduría que ha tenido municipio alguno en la historia dominicana. Ya. Lo cierto es que la Procuraduría especializada en persecución y prevención de la corrupción ha intervenido este ayuntamiento alegando que hay un fraude millonario en la gestión de Raúl, por decir. Entonces, no sé cuáles son los parámetros que tú tienes. Vamos a esperar los resultados de las investigaciones. Yo insisto, Julio, para mí es uno de los mejores gerentes. Pero tú dices eso después que él se fue del Partido Reformista al PLD. No, es que él es un buen gerente, Julio. No, pero vamos a aclarar las cosas. Logró desfilfarrar todos los cuartos del ayuntamiento. Tú dices eso de San Cristóbal en 2 días. Mientras fue síndico del partido que tú perteneces. ¿Y el tuyo? No, mío no. Todo el mundo sabe aquí que usted es un militante activo del Partido Reformista. ¿Y tú de qué partido tú eres? De ninguno, por suerte. Tú guardas bien la ropa, Junior. Por suerte. ¿Y por qué y por eso puedo, porque yo prefiero estar en mi casa antes que estar en cualquiera de esas 3 organizaciones y de muchas pequeñas que le hacen coro. Aunque definitivamente las cosas para que puedan funcionar, tiene que haber alguna organización, sea un partido o un movimiento político. ¿Y por qué tú no dices que una debilidad del gobierno, una debilidad estatal, en que no persiguen los ayuntamientos? Porque todos tienen irregularidades. Pero lo extraño es que tú quieres que lo persigan ahora. Cuando eres de tu partido, tú no te referiste a eso. Yo no he dicho nada, porque incluso si nos vamos a eso... acusando de que ha desfalcado. Si yo doy mi información y tú la firmas. Si nos vamos a eso, los ayuntamientos que todos han sido intervenidos e investigados han sido del Partido Reformista, si nos vamos a eso. Casualmente, ¿verdad? Una casualidad de la vida. No, recuérdate que el de Vallaguán es del PLD. Una casualidad de la vida. No, pero es del PLD. Pero ven acá, pero ¿cómo llega el detonante? Por la muerte de alguien, si no llega el detonante. No, y por la denuncia que un militante también del PLD. Claro, la denuncia, todo eso se hizo, la investigación y la Cámara de Cuentas, pero todo estaba guardado, parado. ¿Tú que investiguen a Mondesí, verdad? A todo el mundo hay que investigarlo. Todo el que maneje fondos públicos. Y no porque decidió irse del Partido Reformista. Es que él nunca ha estado en nadie, él está donde le convenga. Él nunca ha estado en un partido. ¿Y por quién fue candidato la primera vez?
Por el PRD, PLD me parece. No. No. Ah, pero tú aparte de compositor, también sufres de amnesia a veces. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Giovanni? Su primer partido fue entonces el Partido Reformista. Bueno. Según tú. Según yo, no, según tú lo sabes. No. ¿Con quién andaba con el gallo? Debe una ficha con el gallo. ¿De quién es el gallo? Pero pasó después el PLD, ¿verdad? Y el PRD, ¿verdad? Sí, eso es parte de la historia. Han nadado en las tres aguas. Sí, es parte de la historia política de él. No, pues y yo no sé por qué era entonces- tu afán en negar entonces que pasó primero por el Partido Reformista. No, yo no sé si pasó primero, yo lo que sé es que fue reformista. Como fue PLDista y como fue PRDista. Interesante. Y entiendo que el dinero del Estado es de los municipios del Estado y no es de nadie en particular. Simplemente aquí nos hemos dedicado a manchar reputación, a caerle atrás a siglas, a banderas y no a acciones, no a personas, no a instituciones. Tendrán que Sino anunci- caerle atrás tendrán que anunciar para prontamente deshabilitarlo políticamente. que se reincorporan al frente progresista. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a tener una importante conversación. Nos acompaña la doctora Lilian Fonder, que no solamente es ginecóloga textra, sino también hay que presentarla como una activista social en defensa de los derechos de las mujeres en la República Dominicana. Me tomo la prerrogativa de presentarla así, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues realmente pues me siento con la responsabilidad de utilizar lo que me dé la vida, que es la posibilidad de compartir con ustedes hoy y de llegar a muchísimos hogares, invitando a las mujeres a que disfruten y ejerzan el derecho que tienen a una vida digna y a una vida sana y a una vida agradable, no para sufrir, sino para disfrutar, ser feliz. para ser feliz, que eso fue que nos mandaron aquí, no fue a sufrir, olvídense de eso, que aquí venimos a ser feliz y a tener una vida digna que nos dé la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos. Qué bueno. Como que no es mucho pedir, ¿no? Qué lindo. Es como seres humanos que nos queremos desarrollar. Qué linda introducción, muy bonita. Yo pienso que esa introducción debieran acuñarla entonces también la dirigencia política, porque eso es lo que planteo, que se supone que un partido llega al poder para eso, para dar paso para que la gente pueda ser feliz. Porque si no, no tuviera sentido. Pero hay presidentes que también promueven eso. El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, es una persona atípica, pero no es que es imposible encontrarlo, y uno de los presidentes más populares, de hecho ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, que habla de qué tan feliz es un país para que tú me digas que realmente hay avance, porque no vinimos a este mundo ni a acumular, porque definitivamente no nos llevamos nada, nos llevamos lo vivido, los momentos agradables, los momentos de felicidad, de intimidad. Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexo, sino momentos de intimidad como seres humanos. Eso es lo que nos llevamos. Aquí nadie se lleva nada más, ni el más rico ni el más pobre. Y luego que pasamos al otro plano de la forma, ahí sí todos y todas somos iguales. O sea, pero no sé por qué, doctora, el presidente Mujica es sencillo, decía yo. No tiene patentizado derecho de propiedad intelectual. Es decir, que todo el que quiera copiarlo puede hacerlo, pero los copiones no quieren. ¿Por qué, doctora? Bueno, pues la verdad es que hay que ser muy valiente para vivir. Es más fácil copy-paste. Bueno, una pequeña introducción, ¿verdad? Sí, muy política buena, de vida. Sí, Sí, sí. Pero hay problemas en los que la doctora ha estado permanentemente interviniendo. Te reitero, no solo en su condición de médico, sino también en su condición de defensora de los derechos de la mujer. Y en la República Dominicana hay muchos problemas, definitivamente. Problemas tan importantes como Loma Miranda, como el problema del déficit eléctrico que hay en la República Dominicana. Y uno de estos problemas, y digo que tan importante como eso porque tienen que ver con el futuro del país, y uno de ellos es, doctora, la alta cantidad de niñas y adolescentes que en la República Dominicana, digamos que son víctimas de embarazos a destiempo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad
con esta situación? El problema del embarazo en niñas y adolescentes es un problema que ocurre en muchos países de América Latina. No es un problema exclusivo de la República Dominicana. Es un problema que está muy relacionado con la pobreza. Tampoco es exclusivo de la pobreza, pero es uno de los factores, vamos a decir, predisponentes. En países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, pues la población adolescente que se embaraza normalmente son las inmigrantes, porque nosotros exportamos la pobreza. Pero de todas formas en esos países existen unos mecanismos que ayudan a reducir la alta incidencia de embarazos en adolescentes. El problema del embarazo en adolescentes está relacionado de una manera muy directa con la pobreza. Entonces en República Dominicana tenemos una población que, dependiendo de quién cuente la historia, es casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y es importante reconocer que dentro de la pobreza las mujeres son más pobres que los hombres. Entonces, partiendo de que es un problema de la pobreza, tenemos una falta de acceso a educación sexual, sobre todo en la población pobre, porque nuestro sistema de salud, de educación, no incluye educación sexual. Muchas veces piensan que dar información sobre los métodos anticonceptivos o sobre cómo funciona tu cuerpo, qué pasa de la cintura para abajo, es invitar a que tengas relaciones sexuales. Y todo lo contrario, cuando hablamos sobre los daños que te puede hacer el alcohol o te puede hacer las drogas, no estamos invitando a que la usen, estamos reconociendo para que tú tengas la información y cuando seas adulta, pues tú puedas decidir si lo usas o si no lo utilizas. Entonces eso es básico, porque si tú no tienes información, que de hecho es un derecho humano, el derecho a la información sobre métodos sexuales, sobre los métodos anticonceptivos es un derecho humano. Entonces, no tenemos educación sexual en nuestro país y mucho menos educación sexual de calidad. Eso implica una inversión importante ahora que tenemos el 4%, que no se gaste todo en construcción, sino en preparar a los profesionales en que den educación sexual, porque es muy importante. Es más importante saber cómo funciona tu cuerpo, cómo evitar un embarazo no deseado, cómo evitar una infección de transmisión sexual que puede llevarte a la muerte, que muchísima información importante que se le da en la escuela, pero no es crucial. Además de eso, el acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Quién ha dicho que porque yo ofrezca los métodos anticonceptivos a un menor costo, va a hacer que más personas lo utilicen? O sea, no voy a invitar a que tengan la vida sexual, sino a que se protejan. Por ejemplo, hoy yo trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo preparando las tesis de los estudiantes y examinando la tesis. Hoy examiné una tesis que me quedé en una pieza. Había visto una investigación que hizo una ONG donde el 20% de las embarazadas, de las adolescentes entre 10 y 14 años estaban embarazadas en República Dominicana. En Barahona es el 26%, de 10 a 14 años. Estamos hablando de la adolescencia primaria, estamos hablando de que son niñas y eso repercute en su vida, en su derecho a la vida, porque muchas de ellas van a desarrollar la preeclampsia o eclampsia y pueden morir por esto, pero muchas de ellas van a tratar de interrumpir el embarazo con un aborto y pueden morir porque en nuestro país las pobres se mueren, o sea, es un tema de vida o muerte. Entonces vamos a defender el embrión, pero esta niña que todavía no es mujer, que es una mujer en cierne, pues puede morir. Pero como es pobre, ¿a quién le duele? ¿A quién le duelen los pobres? ¿A quién le duelen los pobres de Loma Miranda? ¿A quién le duele? ¿Al Congreso Dominicano? Igual no le duelen las pobres de este país. Pero ¿qué pasa? Que es una población muy importante. No podemos olvidar el tema de proyecto de vida. Muchas de estas adolescentes, muchas de estas niñas no tienen proyecto de vida. O sea, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Bueno, pues yo quiero ser madre como mi mamá o ser madre como la vecina, y ser madre pues me da un valor agregado. Yo con 12, 13, 14 años pues yo hago lo que hacen las otras. Y como no, ¿para qué voy a estudiar? Y si estudio, ¿dónde voy a trabajar? O sea, no tengo un proyecto de vida definitivo. No sé hacia dónde voy a ir. Entonces, si no tengo un proyecto de vida, pues embarazarme podría ser un proyecto de vida de las pobres o un proyecto de vida de las mujeres que no han tenido la posibilidad de tener un abanico de elegir, que es un abanico que tenemos la que hemos tenido la oportunidad, primero, de vivir en la ciudad, porque en la zona más pobre pues hay menos posibilidades, y segundo, de poder formarnos. No es lo mismo
Ahora tenemos en la población que tiene recursos el problema de que quieren embarazarse después de los 35, porque es que yo quiero hacer un máster y después un doctorado y yo quiero ser gerente y ahora viajar y conocer. Quiero hacer un montón. Están planificando su vida. Tienen un proyecto de vida, pero estas niñas no tienen el privilegio de tener un proyecto de vida que es un derecho humano. Es la vida que se la estamos quitando. Y recuerden Esperancita, la niña de 16 años que tenía leucemia y no le quisieron dar el tratamiento oportuno. Después de muchas movilizaciones decidieron dárselo y luego le dieron el que no estaba indicado y terminó muriendo por no darle el tratamiento por una quimioterapia porque tenía un embarazo de 2 meses, o sea, de menos de 8 semanas. Porque era pobre, porque eso ocurre todos los días en República Dominicana y en el mundo, pero como esta es pobre, pues esta tiene que morir. Doctora Fuster, ¿pudiéramos tener una idea de las provincias donde hay más incidencia de embarazo en adolescentes? Clasificar, no sé, el sur, el este, el Cibao. Ya usted no habló de niñas embarazadas de 10 a 14 años, pero vamos a hablar ya de 14 hacia arriba. ¿Dónde está la mayor tasa de incidencia de jóvenes embarazadas? ¿En qué provincia? Dependiendo de quién te cuente la historia, pues suena diferente. Si te la cuenta la víctima o el que ganó. Entonces las estadísticas oficiales hablan de un 20%. General. Las estadísticas de la ONU hablan alrededor de un 30%. Las estadísticas realmente son mayores donde hay más pobreza en el sur. Y esto del 26% de 10 a 14 años, estamos hablando de que estas niñas son el futuro del sur. ¿Cuál es el futuro del sur? Ninguno, Por más carretera que hagan, ¿cuál es el futuro del sur? O sea, las mujeres no solamente somos la mitad de la población, aquí en todas partes, sino también la mitad que educa la otra mitad. Entonces, el sur, las mujeres emigran. ¿Emigran a dónde? ¿Y a hacer qué? No emigran como profesionales, no son cerebros que estamos deportando, porque no han tenido la posibilidad de estudiar, no han tenido la posibilidad de elegir, de formarse, y para eso hacen falta más que las edificaciones de las escuelas. Hace falta mucho más, y sobre todo tener la posibilidad de elegir. Porque es que si yo no puedo elegir y lo único que yo tengo es lo que me dio la biología, y mientras más posibilidades tengo y ojalá pueda gustarle a un hombre que tenga más dinero y ojalá sea más grande para que me pueda conseguir por lo menos el plato de comida, es un tema de existir. No es un tema de que yo quiero estudiar, es un tema de que yo no me quiero morir de hambre. Subsistencia. Exacto. Y a eso le agregamos el incesto, que es una cotidianidad en República Dominicana, sobre todo en las zonas más pobres. O sea, los adultos del área, que puede ser el padre, el padrastro, el vecino, el tío, el maestro o el cura, pues la considera una cosa y por lo tanto la puede usar. Y si es una niña, un hombre con poder es cualquier hombre adulto que esté cerca. Entonces el incesto es muy frecuente en República Dominicana y no pasa nada. Son violaciones. Una niña de 10 a 14 años, ustedes que manejan las leyes, saben que es una violación. Es una violación. Entonces tenemos una cantidad de niñas violadas que van a los hospitales a parir o vienen con un sangrado por un aborto incompleto y el sistema de salud no dice nada, pero el sistema judicial tampoco. Y estas niñas han sido violadas. Una niña de 11 años no consiente una relación sexual. No tiene idea, no sabe. Entonces, al fiscal lo que se le ocurre decir es que pospongan el inicio de la vida sexual. Y no se le ocurrirá el decir, ¿y dónde están esos hombres? No pueden crear una estrategia para que la ley se cumpla y un violador sea acusado por su violación y también cumpla una pena. Porque violar a una menor, independientemente de la edad, si es menor de edad y pobre, pues no pasa nada. En esa alta tasa de embarazos de niñas y adolescentes, esas relaciones de carácter íntima, ¿le establecen con hombres de igual edad o con hombres mucho más adultos que ellas, generalmente? Mira, de 11 a 14 años las establecen con hombres de mayor edad, porque es verdad que hay una influencia fuerte en los medios de comunicación, muy fuerte, y en la televisión, pues hablar de métodos anticonceptivos no está bien visto, defender los derechos sexuales no está bien visto, pero que una mujer o varias mujeres bailen con poca ropa, con movimientos que insinúan, eso está muy bien, y no importa la hora, puede ser a las 12 del día. Pero hablar de educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos, eso está mal. No sé si recuerdan los comerciales de Profamilia, que lo que hablaban es de derechos humanos, y eso está mal. O sea, no podemos educar a la población, pero sí podemos empujarla a iniciar una vida sexual. Y podemos ver niñas que se la pasan viendo en televisión y hay N número de programas
donde a las 12 del día están bailando con poca ropa y con movimientos que invitan a la actividad sexual. Pero veamos esta realidad, doctora. Sin la campaña de Profamilia, observamos que desde temprana edad hay jóvenes y adolescentes ya disfrutando plenamente su vida sexual. Aquí el problema ni siquiera es ya evitar que la inicien, sino cómo protegerla de un embarazo. Sí, pero es que van a tener el inicio de la vida sexual temprana aquí y en todas partes, porque no es un problema local. Te vas a cualquier país de Estados Unidos, perdón, a cualquier estado de Estados Unidos, cualquier país de América, de Europa, y el inicio de la vida sexual, sobre todo en el Caribe, porque tenemos que entender también que el Caribe invita a disfrutar, no es por casualidad que vivimos en una zona tan bonita, donde la playa, el sol, y a eso tú le agregas las hormonas. Entonces dime, o sea, el inicio de la vida sexual. ¿Y el alcohol? Bueno, no todas las niñas toman alcohol, no todas las niñas toman alcohol, ya eso son algunos legisladores que se lo dan, el alcohol, no son todos, no son todos, o algunos no le dan alcohol, entonces le ofrecen villas y le ofrecen jipeta, entonces hay muchas formas de seducir, pero el tema es que el inicio de la vida sexual es multifactorial y cada vez es más joven. Por ese camino van a pasar todas las adolescentes. Yo estoy segura que todas las mujeres que me están escuchando y que me están viendo no le pidieron permiso a la mayoría, ni a su mamá ni a su papá, para iniciar la vida sexual. Ninguna, ninguna. Entonces, tus hijas tampoco te van a pedir permiso. Decir, mami, mira que yo voy ahora a tener relaciones sexuales con mi novio, ¿qué tú consideras? O a papi, porque a papi, vamos a pedirle permiso a papi, que papi nunca está. Es el ogro la casa. Acuérdate que más del 60% de los hogares son mujeres jefa de hogar, porque el hombre no asume la responsabilidad paterna en estos casos, en la mayoría. Entonces tenemos que darle herramientas para cuando eso ocurra, no se embaracen, pero no solo eso, porque el embarazo es una complicación, no se puedan contagiar del virus del VIH o del virus del papiloma humano, que podía predisponer a cáncer de cuello uterino. O sea, son muchas las complicaciones que podemos evitar en el hombre y en la mujer. Ahora mismo hay un aumento en la incidencia de cáncer de tráquea en hombres, porque no sabe la relación que tiene el virus del papiloma humano con el cáncer de tráquea. Y es importante saber dónde ustedes ponen la boca. Eso es muy importante. Entonces, toda esta información tiene que darse en principio, no después que inician la vida sexual, es antes. Bien, con el permiso de la doctora Lilian Funder, vamos a una pausa. En breve continuamos con esta importante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación sobre embarazos en adolescentes, pero más que sobre embarazos en adolescentes, sobre educación sexual, que es un poco el tema central. Usted hablaba que en países desarrollados como Europa, por no mencionar un solo país, sino Europa en sentido general, Estados Unidos, las jóvenes inician a temprana edad su actividad sexual. Y le pregunto, ¿y hay una alta tasa de embarazo de adolescentes como ocurre en la República Dominicana? Pues fíjate que no, el embarazo en adolescentes es producto de la pobreza, como dije anteriormente, y eso incluye la falta de educación sexual, la falta de orientación, la falta de oportunidades. En estos países, como hemos hablado, pues se inicia la vida sexual igual que aquí. No crean que se inicia menos, es más o menos igual. Eso sí, los incestos sí son mucho menos. No te voy a decir que no ocurra, pero son mucho menos. Y el respeto por las niñas pues está avalado por la justicia. Porque ¿Se da mucha seducción? La seducción se da en todas partes. Eso es parte del ser humano. Pero hay los límites. Tú puedes encontrar a tu sobrina muy linda y probablemente te frene porque esa es tu sobrina, para decir algo así. Pero antes se respetaban las leyes y la menor de edad, menor de 18 años, era hija de fiscal. Sí, así era que decían. Así le decían a mí. Y yo tan graciosa iba y le preguntaba a papi, ¿y tú eres fiscal? Yo pensé que tú eras abogado. Entonces ya él sabía lo que había. Sí. Pero son personas que están en la calle que te respetaban. Y que te respetaban porque tú eras hija del fiscal, porque la ley se respetaba. Sí, es cierto, es cierto. Hoy día, tener relaciones sexuales con una menor de edad es un valor agregado. Yo me estoy dando una muchachita. Perdón. Una menor, hasta las canciones lo promocionan. Perdón, doctora Funder. ¿Qué pasa entonces con esas menores que sí están en las calles, en la Avenida del Puerto, en el Malecón,
como tú cruzas el puente Osama, el puente flotante. ¿Qué pasa con esa menor, sabiendo las autoridades que son menor y están prostituyendo? ¿Qué pasa con esa menor en ese caso entonces? No pasa absolutamente nada. Usted sabe que es una menor y usted no la puede tocar. No sé si pasa lo mismo hoy en día, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a manejar, a conducir, me decían, tiene que tener cuidado con los niños, porque por ahí corren muchos niños. Y el niño siempre tiene la razón. Sí, sí. Entonces, la niña siempre tiene la razón, que usted no la puede tocar, porque es una menor. Pero ese valor tenemos que dárselo. Es una menor de edad y no te gustaría que la tuya te la violaran. Aunque esté desnuda delante de ti. Aunque esté desnuda. No te gustaría que nadie te la violara. Entonces, tú no le puedes hacer a otra persona lo que no quiere que te hagan a ti. Ese es un principio humano básico. O sea, lo que tú no quieres que le hagan a tus hijos, no se lo haga a nadie. Entonces, hay tantas mujeres por encima de 18 años que tú puedes seducir. ¿Por qué tienes que utilizar el cuerpo de una menor? ¿Por qué? Entonces, estas menores, si tuviesen educación sexual, si tuviesen un proyecto de vida, si pudiesen tener acceso a métodos anticonceptivos, porque los métodos anticonceptivos son caros, muy caros, y la mayoría de la población no tiene acceso a ellos. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos que no aumentan de peso, estamos hablando que cuestan alrededor de 800,000 pesos mensuales. ¿Qué mujer de poco 800 o 1000? A 1000 pesos, de 800 a 1000. Lo más económico, Sí, lo más económico. los que no engordan. ¿Qué adolescente de 11, 12, 13, 14, 15, 16 años tú le vas a decir que lo compre? Ni tiene el dinero ni tiene la conciencia. Las dos cosas le faltan. Sí, pero si en Promescal, las farmacias del pueblo, que la pagamos todos y todas con nuestros impuestos, vendieran anticonceptivos de calidad, vendieran anticonceptivos porque no venden ninguno, ni siquiera el preservativo. Ni siquiera el preservativo. Tuvieron anticonceptivos de buena calidad y a bajo costo, como hay muchísimos otros medicamentos, entonces otra fuera la historia, pero no tienen anticonceptivos. Y entonces, ¿cómo que como Estado, doctora, pretendemos enfrentar este problema que, reitero, atenta contra el futuro de la República Dominicana? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? La función de los que creemos que el mundo puede ser mejor, porque puede ser mejor, si hay un Mujica pueden aparecer dos, es tratar el tema, defender los derechos de los seres humanos. Y las mujeres también tenemos derecho a la vida. Y las mujeres pobres también tenemos derecho a la vida. Porque probablemente en una gran parte de nosotros también fueron pobres en algún momento. O sea, yo vengo de una familia, mi papá era una persona pobre, 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 y mi mamá era muy pobre. Y gracias a que tuve la oportunidad de estudiar, yo tengo hoy la oportunidad de estudiar, puedo decidir qué hacer con mi vida. ¿Por qué no querer eso también para las otras y para los otros? Porque no es un tema solamente de las mujeres. Los hombres embarazan a las niñas. Los hombres se pueden infectar de infecciones de transmisión sexual. O sea, a hoy día el instrumento más importante para un adolescente es el preservativo o condón. Y eso tenemos que venderlo, tenemos que concientizarlo. Es un cinturón de seguridad. En esos países que han logrado reducir el embarazo en adolescentes, ha sido gracias a la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos. Yo estuve recientemente en España haciendo un entrenamiento sobre educación sexual y un máster de mujeres y salud. Y dentro del entrenamiento teníamos que educar a jóvenes de 12 a 21 años, de todos los grupos sociales, de las escuelas y también que iban al centro de salud del ayuntamiento, un ayuntamiento manejado por el PP, que es un partido conservador, pero hay muchísima institucionalidad y estos temas se tratan independientemente del partido que esté en el poder. Eso es política de Estado. Política de Estado, y la educación sexual es básica y el Estado tiene que dar anticonceptivo gratuito, educación sexual y derecho a interrupción del embarazo sin la autorización de los padres. Doctora, todo es un derecho. Entonces, por ejemplo, los adolescentes iban y yo les decía que tienen que aprender a poner el preservativo con modelos. Y le dábamos los modelos y ellos decían, otra vez, porque ya yo lo he puesto 5 veces y tienen 12 años. Y yo, pues, ponlo otra vez para que sea el mejor que lo ponga la bolita del mundo. Y con muchísimo gusto los preservativos de colores, de sabores, de olores, pues lo veían como un instrumento que puede salvar la vida. Entonces, en República Dominicana, hoy en día, primero no tienen acceso a los preservativos, y mucho menos de calidad, y mucho menos divertido, y lo ven como,
¿Cómo es que dicen el refrán? Que Como no que se puede pelear con el gallo embotado. Embotado. O sea, que esa es una manera de tú tener una relación sexual donde vas a disfrutar, donde tú sabes que no te van a pegar nada, absolutamente nada, y que tampoco vas a tener que pagar. Porque una de las cosas por las que allá usaban el preservativo es porque es que yo no quiero mantener ese muchacho. Por eso, ay, no, yo no quiero tener que cargar con una deuda. Entonces, por eso usaban el preservativo, porque las leyes se cumplen. Aquí usted puede tener 8 y no paga un chelo, y no paga. Sin compromiso. Pero pregúntale a Sergio Vallas o a Anthony Río. Que lo cría sola. Doctora, hace unos meses en el país se celebró una cumbre de ministros de salud pública de Centroamérica y el Caribe, si mal no recuerdo. Salió una información que daba cuenta que la República Dominicana iba a presentar una estrategia, un programa de prevención de embarazo en adolescentes. Yo me quedé esperando para saber en qué consistía. ¿Usted conoce de esa estrategia que tiene el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana? Pues no la conozco, pero a través de los medios de comunicación no he visto ninguna campaña. Yo personalmente no la he visto, no tengo mucho tiempo en el país, todavía no tengo ni un mes en el país, pero no conozco esa campaña. Pero sí sería importante que si ya tienen esa estrategia, pues vamos a difundirla y vamos a la prevención. La atención es muy importante, es básico para salvar la vida, pero también la prevención, porque no hacemos nada con tener X número de adolescentes embarazadas que tengan un parto sin temor, sin miedo, y le regalemos una canastilla posterior y se sigan embarazando. Lo importante es la prevención, y para prevenir, primero educación sexual, porque van a seguir teniendo relaciones sexuales sin permiso, ninguna pide permiso. Segundo, métodos anticonceptivos buenos, de calidad, que no suben de peso y económicos, y un proyecto de vida. El proyecto de vida es a largo plazo, pero se puede empezar a hacer un proyecto de vida valorando el papel de la mujer en la sociedad dominicana, porque cuando se invierte en la mujer, se invierte en la familia. Tenemos una idea de las enfermedades de transmisión sexual que adquieren estas adolescentes, en el futuro, ¿de qué mueren? ¿De cáncer de mama, cáncer de seno, cáncer uterino? ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes que mueren ya fruto de esa relación temprana? Bueno, la mortalidad materna en República Dominicana es una de las más altas en América Latina. Y de esta mortalidad materna, las adolescentes ocupan aproximadamente el 15 al 20%. O sea, de cada 100 mujeres que mueren por un embarazo, el 15 al 20% son adolescentes. Un embarazo a término o un aborto. Y esto es muy importante porque es que estas niñas mueren antes de ser adultas. Óyete, que yo no quisiera que le pasara eso a mi hijo jamás. No. Entonces, ¿por qué puedo permitir que le pase a otra persona? A otra persona simplemente porque es pobre. Y además de eso tenemos las infecciones de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, como es el VIH-Sida, que es muy frecuente. De hecho, el virus del VIH-Sida tiene el rostro de niña de cayena marchita, porque normalmente la mayor incidencia, o sea, los casos nuevos son de mujeres y mujeres jóvenes, debajo de 25 años. Y además de todo eso, las complicaciones que trae para el parto un embarazo a temprana edad. Doctora, lamentablemente todo lo que inicia tiene que concluir y nos informan que nuestro tiempo terminó. Gracias a la doctora Lilian Funder por habernos acompañado en esta noche. Las puertas están abiertas, doctora, para seguir hablando de este y otros temas. Muchísimas gracias. Tú sabes, Junior, que hoy tenemos una frase, y la frase pues va muy bien con la entrevista a la doctora Funder, porque la frase dice: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Mahatma Gandhi. Yo entiendo que hay personas que apagan la luz de un adolescente, de un niño, porque tienen cosas en lo interior que no han logrado superar. Y qué bueno que estuvimos con usted en el día de hoy. A los amigos televidentes, de verdad que gracias por esta interesante entrevista con la doctora Funder, y nos volveremos a ver en otra entrega más de su programa Cerrando la Noche.